disto toda a verdade é que só por dignidade no mundo. Bienvenidos a bordo, con toda la tripulación, con todos los pasajeros que nos habilita el COVID. La tripulación con Sebastián, con Javier, con suspensión temporal y voluntaria de Ariel. Y empezamos con una novedad de pasado mañana, que YPF va a presentar el balance de la compañía. Un año de balance. Es el balance más tétrico de toda la historia de YPF. Una catástrofe. Una catástrofe que, la verdad, inmerece aquella gran obra del general Mosconi. Esta es la razón por la cual se incrementan, no en la medida que reclaman las autoridades de YPF, las tarifas de los combustibles, sobre todo las naftas, mientras que las del gas y las de la electricidad, como ustedes saben, van a permanecer intactas hasta fin de año. Simultáneamente, y antes de seguir, quiero recordar algo que voy a repetir 2 o 3 veces en el programa. Acá ahora gobiernan 2. Hasta hace 15 días la historia era diferente. Ahora gobiernan 2. Sigo con una novedad que ocurrió hoy. Ha sido extraordinaria la cantidad de altas que hubo de camas en el tratamiento del coronavirus. Se pasó el aumento de 45 a 70% de altas. Esto es de gente que se retiró. Sorpresivo número, extrañísimo número, raro, un acontecimiento poco explicable, del mismo modo que la comunidad científica también está como discutiendo algunos de los números que se han dado últimamente en algunos lugares, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Esto es debido a que hay descompaginación en las sumas y en las restas. Nadie cree que haya sido esos días de 140 muertos, 160 muertos, parece que no se registraron, que el promedio es diferente. Pero bueno, eso se lo vamos a dejar a los especialistas y hoy en ese caso también tenemos a alguien que nos va a hablar de esto en el programa. Antes que nada quiero ocuparme de un tema particular, sumamente interesante, que es el caso de Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro tiene una hecatombe en materia de muertos en Brasil y sin embargo crece absolutamente en las encuestas. Si hoy hubiera elecciones en Brasil, sería elegido presidente en primera vuelta, ni siquiera en segunda. Lula dice que Bolsonaro está haciendo un uso nefasto de la pandemia. No se explica esto, porque inclusive una situación parecida la vive Donald Trump y sin embargo Donald Trump cae en las encuestas. Pero lo curioso es que en la Argentina, salvo este breve periodo por el acuerdo con el fondo que mejoró un poco la imagen de Alberto, lo cierto es que tanto Alberto como Cristina venían en descenso y ni por asomo tenían la cantidad de muertos o de decesos que hubo en Brasil. Esto es, que Bolsonaro gana con los muertos y Alberto Fernández y Cristina Fernández pierden con los vivos. Les recuerdo, ya que lo cité recién, ya en la Argentina gobiernan 2. Estuvo muy expansivo, exteriorizó cierta alegría, muy cuidado dentro de todo, el ministro Martín Guzmán. Hizo reportajes este fin de semana y desde que se firmó el acuerdo da una cantidad enorme de explicaciones sobre lo que todavía no se firmó, pero que ocurrirá este mes. Pero advirtió algo que bien vale la pena tomar en cuenta. Lo que advirtió es: va a ser durísima la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y dijo durísima a pesar de tener el respaldo del Papa
y a pesar de tener el respaldo presunto de la titular del Fondo Monetario. Pero quiero recordarles un detalle para que nos ubiquemos todos, los habitantes de la Argentina, en el estado de situación económica que vive el mundo. Ustedes saben que, por ejemplo, en el Líbano también hay coronavirus y muchísimo más hay coronavirus o va a haber a partir del desastre de esa explosión monumental en el puerto de Beirut que liquidó la mitad de la ciudad. Fue quizá uno de los acontecimientos explosivos más grandes de la historia. El primero en acercarse a Beirut fue el presidente de Francia, el señor Macron. Fue obviamente porque tienen una relación muy cercana, alguna vez fue parte del dominio de Francia, y fue a comprometer la ayuda de los franceses en esta emergencia, y posiblemente del resto de Europa. Pero les dijo, ojo, ustedes tienen que cambiar la economía, no pueden seguir gastando más de lo que producen. Me parece que ese mensaje en alguna medida es válido también para otros países y seguramente una señal para el propio Guzmán cuando se siente a discutir con el Fondo Monetario Internacional. Ya que estamos en todos estos temas internacionales, hay uno sobre el cual ustedes dirán, che, pero vos siempre te referís a la cuestión de China. En realidad no me refiero mucho, me podría referir, hoy China está creciendo a niveles extraordinarios, casi más del 10%, mientras el resto del mundo está en descenso, pero hubo un detalle que tiene que ver con los argentinos. Yo hace mucho más de un mes les advertí en el programa que la Argentina tenía el vencimiento de un swap con los chinos, un swap importante de más de 20.000 millones de dólares, que estábamos todos los diarios, todos los medios discutiendo sobre la negociación con los bonistas y nos olvidábamos del swap que le teníamos que devolver a los chinos. Pero bueno, de repente de la noche a la mañana, en apariencia gratis, los chinos nos renovaron el swap. Alegría para el Banco Central, que puede seguir con esas reservas, pero no todo es gratis. Resulta que hace pocos días se confirmó una ratificación. La ratificación de la Argentina del permiso, del contrato, del convenio para que China siga manteniendo una base aeroespacial, presuntamente, en el sur, en Neuquén. Esto que, como ustedes saben, viene desde hace tiempo, pero parecía que necesitaba una convalidación. Fue casi compensada con lo del swap. Es un tema delicado esta base china, sobre todo con los Estados Unidos, que para algunos especialistas, leí un trabajo de Juan Pablo Lulén que decía que esa base para los norteamericanos es considerada un objetivo militar. Si es considerado un objetivo militar, a nadie de nosotros nos gustaría vivir cerca si se llega a armar algún tipo de batahola bélica en el mundo. Pero, aparte de esta buena relación con los chinos, y manifiesta, es muy silenciosa y reservada por parte del gobierno, hubo un dato complementario. Nos enteramos que la Argentina no le alcanza con tener una gran embajada en Washington y los consulados subsiguientes, sino que necesitó contratar a una consultora muy famosa, presidida por un ex secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, a la cual se le paga anualmente para que haga lobby a favor de la Argentina en la Casa Blanca y posiblemente en el Congreso norteamericano. Yo me pregunto, en este gobierno donde suelen hablar pésimamente del imperio, del presidente de turno de los Estados Unidos, ahora venimos con el tema de la contratación de alguna consultora para mejorar y aceitar y lubricar las relaciones con ese gobierno.
sea el de Trump o el de Biden, que va a ser el que posiblemente vaya a suceder a Trump según las encuestas de este momento. Pero ya que estoy en el tema de las compensaciones, hay una mucho más deliciosa, por lo menos para una mente, digamos, no ingenua, que es la designación de un embajador. El gobierno argentino va a designar como embajador en Italia, según afirmó el otro día la revista Noticias, a un penalista. Sí, a un penalista joven, menor de 40 años, que se llama Carles, Roberto Carles, que ustedes deben tener memoria, fue propuesto por Cristina de Kirchner cuando apenas tenía 31 años y este hombre quería integrar la Corte Suprema de Justicia. Fue la primera vez en la historia, según dicen algunos, que se rechazó un pliego para la Corte, desde 1853. Y si esa historia no le sirve, lo que es seguro fue el único pliego que le rechazaron a Cristina. Pero Cristina insiste Cristina e insiste Alberto, con la designación de este abogado penalista que tiene dos padrinos. Uno, Zaffaroni, y el otro, el Papa Francisco. Y justo, fíjense ustedes, al Papa Francisco, Alberto Fernández y Cristina seguramente en algún tuit, le han agradecido la colaboración que tuvo para que la Argentina pudiera alcanzar un acuerdo con los bonistas. Estábamos en el tema de las compensaciones y aunque parezca una grosería asociar esto a la iglesia con la política, la realidad es esta. Y les recuerdo que al señor Carles le rechazaron el pliego para ser miembro de la Corte Suprema porque no dijo toda la verdad. Pero eso sobre sus antecedentes. Pero eso no importa mucho porque en realidad el catolicismo, la gran propiedad del catolicismo y por la cual tantos estamos cerca, es porque perdona, porque es más fácil perdonar para muchos que pedir permiso. Voy a cerrar este capítulo y voy a pasar a algo diferente, que es un video que me parece revoluciona un poco las costumbres de la Argentina a raíz del proyecto de la ley sobre teletrabajo, que en realidad parece no entender las necesidades de la Argentina, que hoy son pérdidas de ingresos y pérdida de trabajo. Por el contrario, contribuye a eso. Y esta es una nota que a partir de este video de Mario Pergolini, explícito, vamos a tener la conversación con Javier García. Felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. Una persona que podía haber tenido la posibilidad de tener 2, 3 trabajos cortos, sencillos, frilo, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Pero se sigue pensando en trabajo, el que da trabajo es un hijo de puta. La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. Y seguir pensando que el que da trabajo es un hijo de puta, un gorila, un imbécil capitalista. Después de esta muestra de lenguaje inclusivo de Pergolini, ¿me podés explicar la bronca, la rabia de este hombre con la ley de teletrabajo? La bronca de muchos empresarios argentinos que sienten que no se los convocó o que si se los convocó no se los escuchó, que están legislando ya desde el año 2020 y futuro con normativas de la década del 60 y del 70, lo cual son perjudiciales a los propios fines que dicen incluso defender. Bueno, dame 2 ejemplos por lo menos. Bueno, lo que señalan es el concepto de la reversibilidad. Una persona que sirve del teletrabajo puede decir que quiere volver a trabajar a un lugar físico y la empresa, si no le da la oficina físicamente, el trabajador se puede considerar despedido. Esto en un ámbito donde el teletrabajo empieza a ser, no solo por la pandemia, sino por la modernidad, empieza a ser
algo que viene a ser una tendencia, o por lo menos una liberación de costos para los empresarios, tienen que dejar esos costos hundidos, o como se dice en la jerga de los contadores, hundidos, por si la reversibilidad de los trabajadores. Eso desincentiva a contratar personal o a dar trabajo, lo cual genera más problemas de desocupación en un contexto realmente de crisis muy profunda en la Argentina. ¿Y cuál otro ejemplo? ¿Te acordás la ley del impuesto a la renta financiera? Ya Sí, casi claro. derogada en algunos artículos, que demostró tener más perjuicios que los beneficios que declaraba tener. O la novedosa ley de alquileres, que también parece que, si bien todavía resta un camino por recorrer para consolidar estos perjuicios que tiene, pareciera ser que al desincentivar la oferta van a aumentar los precios, y la propia cláusula de actualización que prevé la norma haría más onerosos los alquileres incluso que hoy en día. Y la curiosidad es que la ley defiende o se jacta de defender o intenta defender a los inquilinos, y en el fondo los estaría perjudicando. Lo mismo ocurre tal vez también, por eso también hay empresarios molestos, con la suspensión de las sociedades anónimas simplificadas, un régimen creado por el gobierno anterior que facilitaba la creación de sociedades que se podían hacer en un día teniendo en cuenta buenas prácticas internacionales. Y se da una novedad con eso, que somos el único país del mundo que en el año 2020 pasa de un formato digital al formato papel con esta suspensión. Las sociedades vuelven a registrarse en papeles cuando se había avanzado a registrarlas de manera digital. Lo que vos crees es que van a disminuir esas posibilidades justamente en un momento que se pierde el empleo. Es lo que dicen los empresarios, que les están poniendo muchos obstáculos, como por ejemplo también la novedad que subimos esta semana de la IGJ, que dijo que el 50% de las sociedades que se constituyan a partir de ahora van a tener en su directorio que tener un 50% de cupo femenino obligatorio, o cupo masculino en el caso de que sean mujeres las que las constituyan, Sí. también generando obstáculos y problemas a la hora de constituir una sociedad, emprender y dar trabajo. Habrán visto ustedes también que el jefe de gabinete anunció que van a construir cárceles. Este es un tema que a mí me hace temblar cuando lo dice alguien vinculado al kirchnerismo. Porque ustedes deben recordar que el kirchnerismo se ufanó de que iba a hacer muchas cárceles. Hasta hubo planes de 20 cárceles. Y no hizo ninguna. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hizo cárceles Néstor Kirchner y tampoco después Cristina de Kirchner? Ocurrió que cuando Kirchner gobernaba, necesitó la aprobación de un ministro para su plan de obras de cárceles. El ministro lo vio, era el doctor Rosati en aquellos tiempos, y dijo: me parece que los precios son exorbitantes. Lo dijo obviamente con unción académica, tan académica que todo el mundo reconoció que lo que estaba diciendo era que era un choreo, que era un afano monumental lo que había pergeñado Néstor Kirchner y uno de sus ministros. Y les recuerdo que en esa época Alberto Fernández era el jefe de gabinete, que tenía bastantes disgustos con Rosati, y también estaba muy cerca el señor Zanini. ¿Qué ocurrió? Bueno, Rosati se fue, pero fue tal el escándalo que el kirchnerismo no hizo ninguna cárcel, se olvidó del tema. Tal fue la falta de pudor que tuvieron que enfrentar que ni siquiera después continuó con ideas parecidas la señora Cristina de Kirchner. Pero hay que consignar un detalle a favor del actual vice. Cuando Rosati fue propuesto como candidato a miembro de la Corte Suprema, como ministro, ella no se opuso, a pesar del desaire y de la denuncia implícita que le había hecho a su marido. Pero ya que estamos con los Kirchner, por favor, director, ¿me puede pasar este video de Máximo Kirchner que abre una polémica extraordinaria en la Argentina y que va a tener realmente connotaciones importantes para los próximos años? Hubo algo que me llamó la atención del diálogo de CGT y AE, aparte lo que fui que hicieron todos Zoom desde su casa. Algunos se quedan en su casa, lo cual me parece bien, aparte por la edad que tienen y es muy responsable.
En una parte de ese comunicado que brindan ambas entidades, dice que Argentina viene de muchas décadas de un mal desempeño económico. Creo que van a tener un gran error, porque yo le preguntaría, por ejemplo, a Héctor Daer que me diga cuántos afiliados tenían el 25 de mayo del 2003, cuántos afiliados tenía el 10 de diciembre de 2015 y cuántos afiliados tenía su gremio el 10 de diciembre de 2019. Este ataque de Máximo Kirchner a Daer tiene alguna connotación con el propio presidente. Héctor Daer es posiblemente el sindicalista más amigo de Alberto Fernández, separando obviamente de esta cuestión a alguien que es algo más que un amigo de Alberto Fernández, que es el encargado de los porteros, el señor Santamaría, del cual vamos a tener que hablar inevitablemente en este programa en un ratito. Pero independientemente de eso, este ataque de Máximo Kirchner a la cúpula de la CGT tuvo una respuesta, porque los quiso enderezar, ordenar, alinear, decirle lo que tenían que hacer y con quién se tienen que ver del sector empresario. Más allá que del sector empresario que estaba ahí, estaban las principales cabezas de la Argentina, de Pagani a Roca. Pero como también estaba Mañeto, es un problema ese de dolor de muelas permanente para Cristina y se envenena ante esa sola posibilidad. Y como ustedes saben, en la Argentina, Cristina es como la norma ISO. Si ella recibe a determinados empresarios, como el caso de Miguel Galucio, ese es un empresario importante, serio, que lucha por los intereses del país, aparte de los personales, y que corresponde mimarlo, tenerlo y hasta sentirlo como asesor para YPF y pedirle consejos. En cambio, los que ella no recibe, esos no reciben, no tienen la posibilidad de estar habilitados por la norma ISO de Cristina. Entonces son chupasangres, lobistas, etc. Quiero contarles que el que le respondió a Máximo Kirchner, que ya había hecho un primer tiro contra la CGT de los viejos, como diría él, y de los gordos, después de ese primer tiro hizo este otro discurso mucho más encendido y airado, y le respondió Carlos Acuña. Acuña está dedicado a las estaciones de servicio, es un hombre del sector de Barrio Nuevo, y le dijo al pibe, como se refirió en el plenario con sus restos de sus compañeros de la CGT, cuando obviamente ya Máximo Kirchner no es un pibe, le dijo que alguien que no había trabajado nunca debía por lo menos tener otro tipo de respeto y de cuidado, y que si esa era una advertencia para que ellos no se vieran más con determinados empresarios, se había equivocado. Tanto se equivocó Máximo Kirchner que a los 3 días hicieron una reunión, otra vez la CGT, con los mismos empresarios. Y aquí se desata un nudo muy complicado para la Argentina, porque parece volver a la época de los 70, cuando había determinados dirigentes juveniles que estaban en contra, violentamente, contra lo que se llamaban los dirigentes tradicionales. Esto parece repetirse de vuelta y por esa razón también ha sido muy cuestionado el ministro Moroni, otro amigo de Alberto Fernández. ¿Por qué razón? Porque de repente se le dan premios de obras sociales, fondos, a determinados gremios, se le habilitan paritarias a determinados gremios y a otros no, y se generan líneas internas para desalojar del poder a lo que Cristina y su hijo Máximo y la Cámpora considera que es la vieja guardia del sindicalismo. Y por supuesto, para ellos piensan que son corruptos, porque también en eso tienen la norma ISO. La corrupción es para los que ellos no atienden, en cambio no son corruptos los que ellos atienden. Suspendo aquí todo esto porque ustedes merecen algo más que este monólogo y les voy a ofrecer
una entrevista que tuve con el avesado periodista Pablo Rossi, aquel hombre que en determinado momento fue compañero de Mariano Grondona en la televisión y luego se hizo un camino propio y es hoy uno de los fenómenos de la radiofonía. Vamos con Pablo Rossi y la situación argentina. Pablo, ¿no te parece que Cristina desde hace 15 días es como que la hubiera despertado un bello durmiente? Empezó a trabajar en turno doble, hace horas extras, al revés de todo lo que había hecho en los 8 meses anteriores. ¿Qué es lo que pasó para que haya un cambio tan radical en su vida? Bueno, a ver, Roberto, me animo a hacer hipótesis. Yo creo, primero, que ha quedado claro en estos últimos días, justamente, a partir del activismo de ella, que ella sí tenía un plan. Ella sí tenía un plan, el plan estaba meditado, la elección de Alberto Fernández constituyó el primer paso de ese plan, y que tenía etapas por cumplir, y me parece que el apuro y el activismo tienen que ver con que está midiendo que pandemia mediante, aceleración de los problemas económicos mediante, su plan, que es borrar el prontuario, que es ir por la justicia, que es cerrar aquello trunco que le quedó de la democratización de la justicia cuando Sergio Massa se le puso enfrente, digamos, simbólicamente, y obturó esa posibilidad, y avanzar con eso, digamos, a través de una nueva estrategia, a través de nuevos actores, nuevas configuraciones, pero si vos digamos, cualquiera se puede dar cuenta que el único lugar en donde, en la administración de Alberto Fernández, en donde hay innovación, si se me permite, metodológica, donde hay un grupo de asesores más o menos consistente, donde hay un plan, una trazabilidad, es en la justicia, no en la economía. Entonces, ahí me parece que se explica un poco el protagonismo, y también se corre el velo de la naturaleza del gobierno que tenemos enfrente. En ese esquema, el apresuramiento tiene que ver con los tiempos legislativos, esto es, con lo que no puedan sacar este año, después se va a hacer muy difícil sacarlo el año próximo cuando hay elecciones. Totalmente, y ahí está cifrada, me parece, la suerte de este gobierno. A ver, ¿quién maneja los tiempos? Los tiempos de la pandemia, los tiempos de la economía, los tiempos de la recuperación, los tiempos débiles que manejan la explosión social o el hartazgo social, la caída económica, digamos. Obviamente que ella tiene una estructura legislativa que le permite poder avanzar y hacerlo cuanto antes. El cálculo le va a traer mayores beneficios. Ahora, mientras ella avance en esa agenda, Roberto, creo que va a desnudar cada vez más la precariedad o cualquier buena intención o una intención convocante, si se me permite, con mucho optimismo esto, de Alberto Fernández en materia económica, en materia de consenso empresarial. ¿Se entiende? Mientras ella más rápido avance en la justicia, él más lento, más tortuoso hará el camino de la economía. Cristina prefiere la reforma judicial o la ampliación de la Corte. ¿Y Alberto qué quiere? ¿La ampliación de la Corte o la reforma judicial? Más allá de que ambos quizá pretendan los dos objetivos. Es interesante la pregunta. Yo creo que son secuencias... ¿Viste que soy una persona interesante yo? Sos una persona interesante. Por eso me gusta charlar contigo. Porque, no, está muy bueno porque no da para contestaciones facilistas. Y esto es muy interesante. Mirá, me parece que son secuencias de un plan que tiene a su vez diversas escalas de realización, digamos, ¿no? El objetivo, digamos, el plan mayor, el plan magistral es quedarse con la justicia. Quedarse con la justicia es lograr el todo, ir por el todo. Después tiene planes subalternos. Y después me parece que va teniendo como objetivos alcanzables. Lo primero, ¿viste cómo fueron modificando? Que iban por la ampliación del número. Bueno, la ampliación del número no es tan necesaria. A lo mejor es que pueda haber una mayor cantidad de salas para que la Corte se pueda transformar en un nuevo tribunal de apelaciones.
¿no? A partir de ahí, como infiere la lógica, si a la Corte le dan más trabajo, ¿qué va a pasar? Va a necesitar más gente. La reforma judicial, yo te diría, desde el primer minuto, comisión asesora más reforma judicial, yo lo llamé el caballo de Troya. Hoy reformar la Corte es el signo del tomar todo el poder. Yo creo que son etapas, para volver a tu pregunta, son etapas. ¿Qué quiere Alberto en el plano judicial? Roberto, ¿cuál Alberto? ¿Cuál versión de Alberto? El hijo de un profesor, el que dedicó 30 años a la enseñanza del derecho, el operador de Néstor Kirchner. ¿Cuál Alberto? Digamos, yo digo, un deseo de Alberto. Para saber qué desea Alberto, primero tenemos que identificar qué Alberto. Para Alberto, Horacio Rodríguez Larreta es un amigo. Y para Cristina, no voy a usar la palabra enemigo, pero digamos algo parecido. ¿Cuál es la diferencia y por qué uno tiene una visión sobre el personaje y el otro tiene otra visión sobre el mismo personaje? Horacio Rodríguez Larreta es un político que por su capacidad de no haberse metido en el caudal de la grieta más dura dentro del propio, o digamos, del activismo más duro dentro del macrismo, siempre cultivó las buenas formas en el sentido más amplio posible, con la mayor cantidad de jugadores posibles de la política. Desde esa perspectiva, tiene un canal de comunicación innegable con un Alberto con capacidad para hablar con casi todo el mundo. Para mí, en esta jugada de estos últimos días, hay están siguiendo más el libro elemental de Sun Tzu en cuanto a las tácticas de la guerra. Se les estaba complicando el panorama interno, Roberto. Había mucha rebelión en la granja interna del Frente de Todos. Bernie, Frederick, los sectores más, los intendentes. Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés una rebelión propia en la granja? Rápidamente el general tiene que identificar el enemigo. Identifiquemos el enemigo común para ordenar la tropa propia. Y ahí fue que apareció hoy, Cristina señala, es Rodríguez Larreta. Alberto dice, es Macri. Hay dos sentidos de la oportunidad. Macri es la grieta histórica, es el enemigo ideal, es el enemigo que nadie va a dudar que se trata del enemigo del cristinismo, kirchnerismo, albertismo. Rodríguez Larreta es el enemigo más sofisticado. Cristina está diciendo, Rodríguez Larreta es el enemigo futuro, que vos estás ayudando a construir. Por lo tanto, en la construcción del enemigo están las dos caras, Macri y Rodríguez Larreta. En los dos casos, me parece que funciona más como un ordenador para disimular la rebelión propia que como una verdadera andanada que se va a mantener en el tiempo. ¿Me entendés? Yo pienso que es así, aunque Cristina está señalando a quien va a ser rival de los que ella quiere que sean sus herederos, ¿no? Axel, sí, Máximo, no sé, el futuro. Bueno, de ese modo vemos que hicimos una especie de recorrido circular y volvimos a la primera pregunta. ¿Por qué se había despertado Cristina sin que supiéramos quién es el bello durmiente que la despertó hace 15 días para asumir un nuevo y fuerte rol protagónico en la vida política del país y del gobierno? Te agradezco, Pablo, nos vemos en otra oportunidad. Ha sido una contribución enorme para este programa. Gracias. Un placer, como siempre, Roberto, charlar con vos. Muchas veces en los momentos más difíciles encontramos los mejores negocios. Probablemente ahora sea el momento para que busques nuevos horizontes. Nosotros, con todo nuestro equipo de You Capital Realty, estamos para llevarte de la mano y ofrecerte la mejor inversión que puedas hacer. Miami y el sur de la Florida te esperan. Recuerda que Estados Unidos
es un país estable, tiene una moneda fuerte y tu inversión nunca se va a desvalorizar. Tenemos las 3 B, bueno, bonito y barato, y nos acoplamos a tu presupuesto. Te podemos ofrecer también la visa de inversionista. Así que no esperes más, haz tu sueño realidad antes de fin de año. Llámanos ya, hablamos tu idioma, te esperamos. De la conversación con Pablo Rossi hay un detalle que nos hace volver al principio del programa, cuando les dije como un título que íbamos a repetir varias veces, que al país ahora lo gobiernan 2. Porque algunas de las decisiones ahora no se la preguntan a una sola persona, se la preguntan a 2 personas. Es obvio. Por ejemplo, el tema de las naftas. Pero quiero decirles que este despertar, acercamiento, protagonismo de Cristina se debe a 3 razones por lo menos. 1, una desmejora en el tema de las encuestas, tanto de Alberto como de ella. Otro, de una queja del sector que la rodea a Cristina por la lentitud, la morosidad que tienen algunas decisiones del propio Fernández. Y después, la tercera, está vinculada con una crítica muy cerrada sobre algunas de los colaboradores, de los ministros, que acercó Fernández al gobierno. Me paro ahí para señalar una anécdota en la cual casi nadie prestó atención y que fue un fallo de la justicia norteamericana con relación al episodio de la titularidad, propiedad de Canal 9. Como ustedes saben, el dirigente sindical Víctor Santamaría, quizá una suerte de brazo ortopédico de Alberto Fernández, estaba planificando no solo comprar el Canal 9, incorporarlo a su gran emporio mediático, sino también ordenar y aglutinar otras expresiones de medios, radios, etcétera. Convertir en un gran polo de difusión ese Canal 9. El fallo de la justicia norteamericana no le dio la posibilidad al que hoy está al frente de Canal 9 de darle ese gusto o de hacer ese negocio con Víctor Santamaría. Pero curiosamente, ese fallo alegró a Cristina, porque Cristina piensa que quizás Santamaría está mucho más inclinado por Alberto que por ella, por lo menos a la gente que está con ella. Alegró también a algunos de los medios afines a Cristina de Kirchner, que se han borrado de una competencia durísima en el mercado. Y también alegró a Clarín. Pero bueno, suspendamos esto, no sigamos con esto, vayamos a un breve diálogo con el doctor Wala sobre los nuevos problemas que tenemos con la cuestión del virus y sobre lo que tenemos que tener en cuenta muchísimo más ahora en que la curva en apariencia sigue creciendo. Usted me dice, o lo escuché decir, que la cuarentena está terminada. ¿Cómo es esta película? Muy bien, la cuarentena hace falta continuarla cuando hay un alto nivel de contagios como el día de hoy, o hasta en este momento. Pero no puede prolongarse mucho tiempo más, porque es como un fármaco que hay que usarlo. Es muy bueno, pero hay que usarlo con un tiempo limitado. Y tiene mucho efecto secundario. 40% de depresión, 30% de insomnio, 70% de aumento de peso, casi 45% aumento de la ansiedad, ideas de suicidio. Es decir, que no es desprovisto de efectos secundarios la cuarentena. Entonces, ¿qué están haciendo otros países? Ahora, otros países, no lo digo como en sentido de que está mejor que la Argentina, porque los científicos estamos viendo que vamos actuando detrás de los hechos. Se está haciendo más testeos. En Argentina hay que perder la esperanza de hacer más testeos porque lamentablemente no pudo esto ponerse de rigor en acción. Y por otro lado, hacer campañas que resulten
realmente eficaces. Porque una cosa es decir y otra es explicar. La gente no sabe cómo se está contagiando. En los centros médicos vienen los pacientes a decirnos, no sé dónde me contagié. Y esto tiene dos elementos que son peligrosos. Una persona dice, bueno, si me voy a contagiar, entonces, ¿qué hago? Hago fiestas, reuniones con amigos, asados, y la otra tiene mucho temor y como no sabe dónde contagiarse, queda en el síndrome de la cabaña y se mete para adentro. ¿Cuáles son los sitios de contagio, al margen que los sitios públicos? La casa. ¿Como la casa donde uno está encerrado? La casa, claro, porque ¿qué ocurre? Como no hay protocolo y nadie sabe, la gente está agotada y recibe familiares. Entonces, porque pensamos que no, porque es un familiar, porque nos quiere, porque esperamos algo bueno, pensamos que no es contagio. Y encima, como no tiene síntomas, pensamos que ese familiar o ese amigo o ese vecino no va a contagiarme. La ausencia de síntomas no implica que no sea contagiador. 4 de cada 10 personas en España han demostrado contagiarse en la casa. ¿Qué otro tipo de recomendación hay al margen de las convencionales, de las manos, del barbijo, de la distancia social? No se va a poder repetir una vez más la cuarentena como si esto fuese una forma de vida. La forma de vida tiene que ser aprender nuevos comportamientos y entender que el gobierno debe ayudarnos a comprender lo que tenemos que hacer. Bien, le agradezco, doctor, y nos vemos el próximo domingo. Reparen en lo que dijo Wala, porque tiene que ver con que no hay testeos suficientes, ni los va a haber, y el tema de la casa, el riesgo que tenemos en casa nosotros. Pero quiero volver a lo que dijimos en el principio del programa. Hay algún tipo de confusión con los números, sean de fallecidos, sean de altas, hay algunas anomalías. No quiero decir que con esto alguien mienta, pero por ahí hay algún grado de ineficiencia matemática para la contabilización de todo esto. Pero ya que estamos en el tema de la contabilización, volvamos a la economía, que, como ustedes saben, tuvimos el acuerdo, ya por cerrarse, con los bonistas, y se inicia ahora otro proceso que lo va a iniciar justamente el recontra confirmado Guzmán con el Fondo Monetario. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en la Argentina? ¿Y qué es lo que tiene o debería la Argentina afrontar para hacer más posible un acuerdo con ese organismo? Para empezar con el tema de los subsidios. Y para esto les propongo una entrevista fantástica con una docente de la economía, con una mujer que hace muchísimo tiempo no solo da clases, sino que es una especialista. Se llama Diana Mondino y esta es la nota recomendable. Hay un tema que es importantísimo. La ayuda es el famoso dicho, dame pescado o enséñame a pescar. Te pueden dar pescado un tiempo, 2 o 3, pero digamos, se necesita que Argentina comience a trabajar y comience a producir por sí mismo. Se necesita que de alguna manera puedan integrarse a la economía internacional, ojalá, pero sobre todo internamente, empezar a tener un sistema de producción propio que se retroalimente. ¿Qué es lo que hemos quemado en Argentina en los últimos años? Bueno, ahora con la cuarentena es mucho más notable, en donde no puede haber una gran cantidad de la población que dependa de que otro lo pueda ayudar, lo pueda satisfacer, lo pueda dar subsidios, le pueda dar pescado. Entonces, son cada vez menos. Cada vez menos los que salen a pescar, cada vez más los que quieren recibir pescado, pero además de que son menos los que salen a pescar, queda menos pescado en el océano. En Argentina estamos teniendo una economía que el sector privado se está achicando por muchísimas razones, entre otras, una que no se dice muy frecuentemente, es que el Estado compite con el sector privado. El Estado hace actividades que no necesariamente le corresponderían, o mejor, yo casi segura que no le corresponderían, y que además encima las hace mal. Entonces, a ver, verdulería en tu barrio, por poner un ejemplo pequeño, ofrecer el servicio de Wi-Fi en el pueblo de no sé dónde, hacer el espectáculo musical o las clases de danza en algún otro lado. Todas esas cosas que la comunidad las hizo siempre
por sí mismo, las hizo siempre tratando de armar su propia actividad, y eso es realmente importante porque todos pagan recursos que utilizan algunos, y no nos olvidemos que todas las actividades que realiza el Estado, por eficiente, por honesto que sea, siempre es más caro que el sector privado, por varias razones. Te quería preguntar con relación a algo que se lo escuché al ministro de Economía, se lo escuché al presidente de la Nación, supongo que está en la cabeza también de la vicepresidenta, y que es que la Argentina va a salir gracias a su mercado interno. Y si uno lo contrapone en alguna medida a ciertas opiniones que alguna vez creo he escuchado de vos, eso no se condice demasiado con el tema de la exportación, que es posiblemente la salida más importante que podría tener la Argentina. Exacto. El mercado interno no es suficiente para crecer, pero además en este momento está muy castigado. En este momento por la cuarentena, por una larga serie, yo te diría, de décadas, el mercado interno no ha crecido lo suficiente. Así que ya con eso solo me parece que no tira suficiente de la capacidad de crecer. ¿Por qué? Porque vos para crecer necesitas que te sobre algo. Produjiste para consumo propio más un cachito más para venderle a otro señor. Entonces, si son todos consumo interno, eso llega un momento que se agota. Pero sobre todo, aunque Argentina ya estuviera en crecimiento, aunque Argentina no hubiera tenido los problemas de recesión que estamos teniendo, te estás limitando solamente a tu propio mercado. Te estás limitando a 45 millones de personas con un poder adquisitivo no muy alto. Mientras que vos tenés el mundo con 7.000 millones de personas, algunos de los cuales pueden querer comprar nuestros bienes, entonces tenés un mercado más grande, algunos de los cuales pueden pagar mucho más que lo que un argentino puede pagar. Entonces, si vos tenés una zapatería y le tenés que vender nada más que a los de la cuadra, o le podés vender a todo el barrio, le podés vender a todo el país, obvio que vas a tener más oportunidades de crecer. Sí, ahora discúlpame, pero en esa consideración, cuando los que hablan a favor del tema del mercado interno como única salida, están hablando de un mercado interno seguramente con un dólar barato para que la gente pueda vivir más cómoda, tenga otro tipo de acceso, mientras que el fenómeno de la exportación, en términos generales, requiere de un dólar mucho más considerable en el mercado, más alto. Eso es otro mito, eso es otro mito, eso es otro mito. Para exportar vos tenés que ser eficiente. Eso se lo vas a tener que explicar a Guzmán, a Cristina y a Alberto. A todo el que quiera. Soy profesora en la Universidad del SEMA, con gusto explico todas las veces que haga falta. Escribo mucho del tema. A ver, lo único que se necesita para exportar es tener un buen producto, que sea lo que el cliente quiere, no lo que vos querés hacer, que le llegue al cliente de una forma apropiada. Para eso tenés que ser eficiente. Eficiente no solamente en el costo, porque el dólar barato o el dólar caro, creen que con eso vas a tener alguna cuestión fácil, porque digamos, si tenés un dólar caro para exportar, también es caro para importar la máquina que necesitas o para comprar la tecnología que necesitas. Así que eso no es muy práctico. Pero además necesitas para exportar eficiencia, rapidez. Lo que no podés tener es un montón de controles muy grandes. A ver, lejos de mí defender a la industria argentina, prebendaria, proteccionista, etc. Pero los entiendo. Porque si un señor tiene que producir lo que sea, acero o lapiceras, me da lo mismo, y tiene que tener reglas medievales para trabajar, costos inconfesables, digamos, en muchísimas cosas, más un montón de peajes, de todos los sistemas que tenés que pagar. Un sistema tributario que es literalmente de la Edad Media, que ingresos brutos que tenemos nosotros. Todo eso, la verdad que el pobre señor que tiene que sobrevivir de alguna manera contra la importación posible de algunos productos, la verdad que esa industria desaparecería. Hay una sola cosa que Argentina no puede hacer y no va a poder hacer, que es subsidiar a sus productores, porque no tiene con qué. Y lamentablemente otros productores del mundo, otros países del mundo, sí pueden subsidiar. O sea, aquí estamos en desventaja. Un segundo, profesora, un segundo, porque se me acaba el programa. Perdón. ¿Estás satisfecha, cómoda con este avance del mundo femenino en el cual ahora es obligatorio que en las sociedades civiles, en todas partes, haya casi una igualdad de participación, con mérito o sin mérito, de hombres y mujeres? Y si además eso vale para que las mujeres ingresen a las sociedades de los hombres, ¿también valdrá para que los hombres ingresen a la sociedad de las mujeres?
yo estoy en contra de las regulaciones, prohibiciones u obligaciones de cualquier naturaleza. Porque podríamos decir que esto hace obligatoria la participación de las mujeres, pero también podríamos decir que prohíbe la participación total de los hombres. O sea, este tipo de cosas la verdad que son exageradas. Hay un tema grande en Argentina y ha sido explícitamente dicho por el presidente más de una vez. No pretendo criticar la figura presidencial, pero el concepto para mí es muy importante, que es el de el mérito. Vos mencionaste que alguien puede estar en un trabajo sin tener mérito. Realmente la meritocracia es una de las mejores cosas que puede tener una sociedad. ¿A vos te gusta el fútbol? ¿Lo ves a Messi? Yo no puedo jugar como a Messi, creo que vos tampoco, ni cuando éramos más jóvenes. No hables por mí. No hables por mí. Perdón. Bueno, hablo por mí. Yo no puedo tocar el piano como Marta Argerich. Esa gente está haciendo lo que hace porque es verdaderamente bueno. El error conceptual es tratar de creer que las cosas te vienen dadas. Entonces, hubo gente que tuvo suerte y gente que no. Bueno, el talento de Messi ha tenido que trabajar y trabajar desde chiquito, todos lo sabemos. El talento de Marta Argerich es impresionante. Y hay millones y millones de ejemplos en donde la gente ha logrado hacer algo, ser excelente en su actividad, o ser simplemente alguien que te atiende amablemente el teléfono, lo que sea. La meritocracia es indispensable en una sociedad. Tal vez por ayudar a las mujeres, tal vez por fomentar la inserción, tal vez por dar visibilidad, está yendo en contra de algo que es un valor para mí mucho más importante. Bueno, te agradezco mucho, Diana, y quiero que sepan que esta mujer sin ninguna ley protectora se ha hecho un lugar dentro de la vida económica argentina sin necesidad de nadie que la empuje. Gracias, Diana. Somos muchas. Hablando de méritos, casi te estoy ignorando, querido Sebastián, y quería hablar, aunque sea un ratito con vos, porque acaparo todo como Cristina, sobre el tema de los intendentes. Este nuevo acuerdo que lograron en Kicillof de la oposición, del macrismo, que parecía que no le iban a autorizar un crédito, y sin embargo lo hicieron, como están negociando casi todo. Pero, por favor, explícame, ¿cuál es la situación hoy de los intendentes tan complicados con Kicillof y con Cristina, porque no pueden renovar sus mandatos? Bueno, va a ser parte, Roberto, de las negociaciones que vienen. Algunas incluso ya comenzaron, muy por lo bajo, casi en silencio, entendiendo el momento político actual de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, pero hay una cuestión que a todos los perturba, que es su futuro político por una ley que se ha votado en el 2016 y que imposibilita más de 2 mandatos, no solo a los intendentes, también a los legisladores provinciales, a los concejales y a los consejeros escolares. Y uno preguntará por qué ahora, si todavía hay tiempo hasta el 2023 para empezar a hablar de estos temas, porque en realidad la cuestión empezó ya a esgrimirse de parte de legisladores y concejales que el año que viene no tendrían reelección y que intentarán que eso al menos sea modificado. No la ley, pero sí la interpretación de la ley, entendiendo que este es el primer mandato y que tendrían posibilidad de un segundo mandato. Vamos a repasar rápidamente, Roberto, si te parece, cuáles son los intendentes del conurbano que hoy estarían, digamos, ante la dificultad de ser reelectos si la ley se mantiene como está. En el frente de todos, Avellaneda, Ferraresi, Lomas de Zamora, Insaurralde, Merlo Gustavo Menéndez, Nardini de Malvinas Argentinas, Ituzaingó de Alberto Descalzo, Esteban Echeverría, Fernando Grey, son todos intendentes del Frente Renovador que transitan por esta situación. Me estás hablando de casi todos del Frente de Todos, negro del peronismo. Sí, prácticamente la gran mayoría de los intendentes del Frente de Todos están en esta situación, allí vemos, y también están los de Cambiemos, también están los de Cambiemos que si te parece los vemos, que son la gran mayoría de los del conurbano, Vicente López, Jorge Macri, San Isidro Gustavo Pose, Néstor Grindetti de Lanús, en La Plata Julio Garro, Jaime Méndez de San Miguel. En realidad todos los de Cambiemos son. Sí, del conurbano son todos los de Cambiemos, efectivamente, con la salvedad de que en los distritos donde gobernaba Cambiemos hasta el 2019 ha habido renovación. Entonces, todos los intendentes que llegaron en el 2015, claro, tipo Quilmes, tipo General Rodríguez y algunos municipios más, todos los que llegaron, digamos, a partir del 2015 con el triunfo de Macri y Vidal, están ahora condicionados a que no tienen una nueva reelección. Por eso se interpreta que puede haber un avance, al menos por ahora en silencio, de encuentros y reuniones para discutir esta norma, no en el 2023, sino a partir del año que viene. Esto es, los grandes no quieren entregar y los que se quieren quedar o apoderar del
de los nuevos mandatos son generalmente gente del cristianismo. Y la Cámpora es uno de esos sectores, claramente, y seguramente otros sectores del propio justicialismo. Hay algunas alternativas que se manejan, pero estemos atentos porque ya esta semana hubo una reunión en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que me parece es el germen de algunos encuentros nuevos que se van a producir en los próximos días. Bueno, te agradezco, Sebastián, y te propongo que veamos juntos una confesión como cierre del programa. La confesión de un economista liberal, controvertido y controversial, inteligentísimo, que se llama Miguel Bogiano, que ha generado muchas polémicas, pero que es el hombre que tiene que explicarnos por qué casi fue el único que recomendó vender dólares para comprar pesos, como si fuera un colaborador de Guzmán, que jamás se atrevió a dar un consejo de esas características. Y de paso, que nos explique otros secretos de la economía. Miguel, vos en determinado momento recomendaste vender dólares para comprar pesos o acciones argentinas. Eso no lo hacía ni el propio Guzmán, ni el propio Alberto Fernández. ¿Cuál fue la razón por la cual sugeriste ese consejo? Mira, Roberto, en realidad fue algo de muy corto plazo, porque simplemente lo que estaba marcando los precios de las acciones argentinas en el mercado era que se estaba anticipando la consumación de ese acuerdo, y imaginé que, bueno, en ese caso probablemente hubiera presión sobre el contado con liquidación y sobre el dólar blue, pero definitivamente es algo, como dije, de muy corto plazo. Nadie puede pensar en pesos de fondo, ¿no? No, claro. Bueno, por eso la extrañeza, pero además lo que me sorprendía era que eso que vos decías, más allá de una operación de corto plazo, al mismo tiempo decías que la economía argentina estaba pésima, los números eran horribles, y en algún caso por ineficacia o desidia oficial, y en otros casos por la desgracia, digamos, estas sanitarias. Bueno, efectivamente, Roberto, pero a veces los mercados terminan considerando que algunas cosas tienen cierta chance, y te voy a confesar que esta semana yo pensé que las acciones argentinas podían recorrer todavía un poco más hacia arriba, y apenas se supo la noticia del acuerdo, casi que fue el viejo adagio de comprar con el rumor y vender con la noticia. Un rumor que se extendió mucho menos de lo que yo hubiera esperado, al menos el recorrido en los precios, y fíjate que el mercado casi que lo utilizó como una oportunidad entera para vender. Habría que ver si efectivamente los precios recuperan en los próximos días, pero fue una rueda muy poco auspiciosa para el que quiere estar comprado en acciones de Argentina. Y el que se mete en el mundo financiero tiene que ser agnóstico. Si los precios te muestran que lo que vos tenías en mente no está funcionando, uno tiene que aprender a irse. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que imaginás que va a pasar, más allá de si acertás o no acertás en el futuro? Mirá, yo creo que Argentina es un paciente obeso que pasó de pesar 156 kilos a pesar 150. Sigue teniendo problemas cardíacos, casi no tiene movilidad y tiene diabetes y un montón de cosas. Es decir, vos evitaste tener un problema aún mayor, pero solamente tuviste un alivio en uno de los tantos tramos de deuda, vamos a decir. Por lo pronto, con los organismos internacionales seguís con los mismos problemas gravísimos. Con lo que es deuda local, bueno, lo vas a pelear. Típicamente, como no hay Estado de Derecho en Argentina, vas a hacer lo que se te dé la gana. Básicamente vas a estafar a los inversores locales. El Estado es un especialista, el Estado argentino, en hacer eso. Y después también tenés el truco contable que te marca todo lo que es deuda intraestado, ¿no? Pareciera que al ANSES, al Banco Central y al Banco Nación no le vas a devolver esa plata nunca más, porque todos los que gobiernan siempre dicen, no, bueno, pero eso no cuenta porque lo rolean. Entonces, al final